Bendecido día, soy Jessica Valero, estudiante del tercer año de Derecho en la modalidad semipresencial de la UNEYES. Les voy a estar hablando sobre la relación laboral. Al considerar su existencia entre quienes prestan un servicio personal y quienes lo reciben, el contrato del trabajador y la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 67 lo define como aquel proceso donde una persona es obligada a prestar el servicio bajo una dependencia mediante una remuneración. Los elementos característicos del contrato del trabajo son 4. El primero es la presentación de un servicio. El segundo sería ese servicio que se presta a otra persona. El tercero sería la dependencia o subordinación. Y la cuarta sería la remuneración. La presunción de laboralidad admite y prueba en contrato que al ser demostrada la prestación de un servicio personal, se presume la existencia y la relación laboral y correspondiente a quienes sostengan que dicha relación no es de naturaleza probar el carácter no laboral de la misma. Ahora bien, de los efectos del contrato, el trabajo, la obligación pactada y las consecuencias de que él se deriva. Esta disposición está en el artículo 1660 del Código Civil, que dispone la ejecución de los contratos de buena fe, obligando a cumplir lo expresado de ellos, así como todas las consecuencias derivadas de los mismos. La equidad, el uso o la ley a sí mismo. Esta norma se complementa con lo pautado en el artículo del reglamento de la presunción. El hecho de la presentación del servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que se demuestre lo contrario. Que en ese caso correspondería con los beneficiarios de los servicios hacerlos. Los efectos del contrato son, sin relación del trabajo, el incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciar la efectiva presentación de los servicios. Dicho cumplimiento dará lugar a una indemnización que podrá ser inferior al importe de un mes de una remuneración que hubiera percibido. La forma y prueba del contrato del trabajo. Bueno, el contrato del trabajo, salvo situaciones especiales como las del contrato a plazo fijo, que se requiere se requiere la forma escrita, ¿verdad? No hay formas obligadas, basta para configurar el contrato la prestación del servicio. Las formas del contrato, las partes podrán escoger libremente sobre las formas para la celebración del mismo. Ahora bien, su prueba por el hecho de ser misma la presentación del servicio, hace presumir la existencia de un contrato laboral. Hablemos de los derechos y deberes de las partes. Es importante señalar que las partes están obligadas a obrar de buena fe. En el caso del empleador existe un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? La dirección, organización, recibir el trabajo, el control personal y médico. Puede aplicar medidas disciplinarias por las faltas, por el incumplimiento, claro, siempre y cuando esté demostrado por el trabajador. Es importante señalar que dentro de los 30 días de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar, pues tiene su derecho a defender pues de la sanción que se le puede estar presentando. La sanción disciplinaria, pues el objeto que tiene es corregir la mala conducta del trabajador. Pero ese resultado no se puede obtener a través de una modificación, ¿verdad? No se puede, no se puede obtener a través de una modificación del trabajo. Y su deber como empleador es pagar la remuneración. Esta es una obligación fundamental, ¿verdad? La seguridad y las normas de higiene y seguridad en caso del incumplimiento del trabajador pueden
abstenerse el trabajador de cumplir su trabajo si fallan estas normas de protección, de igualdad del trato, de la alimentación, por decir el pago de la cesta TIC, el lugar donde se está trabajando debe ser un lugar apto, dentro del ámbito laboral. Ahora bien, el trabajador también tiene derechos. ¿Y cuál es ese derecho? Bueno, recibir una remuneración y los beneficios sociales. Pero también el trabajador tiene deberes, como es acatar las órdenes e instrucciones, ¿verdad que sí? Cumplir con la asistencia y puntualidad, el cuidado de las herramientas. En caso de que creen algún daño, pues su deber es pagar el daño. En el caso de un dolo grave, se deben abstener de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador. Ahora bien, hablemos también de la clase de los contratos de trabajo y su clasificación legal. Existen los contratos atípicos, los contratos unilaterales y los bilaterales. Los contratos unilaterales es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones solo para una parte, ¿verdad? El contrato bilateral es aquel acuerdo de voluntades que da nacimiento a las obligaciones en ambas partes. También existe el contrato multipartes. Este es el acuerdo de voluntades que da el nacimiento a contratos entre dos o más partes. Un ejemplo de esto pues está en el Código Civil, ¿verdad? Y es importante tomar en cuenta la participación, ¿verdad?, dentro de un contrato. Recordemos que el contrato se da entre dos o más personas, ¿sí? Pues se asume como multipartes. Ahora bien, el contrato oneroso y gratuito. El contrato oneroso es aquel en el que existen beneficios y gravémenes recíprocos. En este hay un sacrificio equivalente a realizar de ambas partes. La equivalencia es la prestación recíproca. Un ejemplo de ello es una compraventa, porque el vendedor pues recibe lo que está solicitando y el comprador pues es recíproco. El contrato gratuito solo tiene el objeto, la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra pues el grave. ¿Por qué? Porque es gratuito, no hay que pagar nada por ese contrato. Los contratos conmutativos o aleatorios. Esta clasificación solo aplica a los contratos bilaterales. Los contratos conmutativos es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento que celebran el acto jurídico. Un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una casa. El contrato aleatorio es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto y al momento de contratar no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se realiza este acontecimiento futuro. Un ejemplo de ello son los contratos de compra y venta de cosechas, las apuestas, los juegos. Los contratos principales y accesorios. Ahora bien, los contratos principales es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen del contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de principal por la nulidad o la existencia de los primeros que originan a subir los contratos accesorios.
Son también aquellos de garantía, porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principalmente, y de esta forma de garantía puede ser personal, como la fianza. En una persona se obliga a pagar al deudor. Si ésta lo hace, o real como el de la hipoteca, este constituye un derecho real sobre un bien enajenado. Otro contrato que puedo mencionar son los contratos instantáneos y de tracto sustantivo. Los instantáneos son aquellos que cumplen el mismo momento que se celebran, o sea, se cumplen allí mismo. El cumplimiento debe ser llevado a cabo en un contrato. El contrato tracto susceptivo es aquel cumplimiento de la prestación se realiza en un periodo determinado y que por deseo de las partes puede extenderse o a satisfacer necesidades primordiales. También están los contratos consensuales y reales. Los consensuales, por lo general, es el consentimiento de las partes que basta para formar el contrato. Las obligaciones nacen tan pronto como las partes se hayan puesto de acuerdo. El contrato real queda concluido desde el momento en que las partes hayan hecho la tradición de la entrega de la cosa. Existe también el contrato formal y solemne. Dentro del contrato formal, bueno, es aquel que se da a través de la ley, pues se manifiesta por un medio de determinación válida del contrato. Esta es aceptada por la legislación, ¿verdad? Y tiene sus formalidades, sus principios, se consideran contratos consensuales y cuando el legislador imponga o determine la formalidad para cumplirse en ellos. El contrato formal solemne se podría decir que es aquella manifestación del conocimiento por un medio específico, ¿verdad? Y que es determinado por rituales, por ritos establecidos en la ley. Los contratos privados y públicos, en esta clasificación tiene dos criterios. La primera es de acuerdo a la publicidad, la intervención profesional del contrato. Existe el contrato privado que se realiza con personas intervinientes de un contrato con o sin asesoría profesional. Está el contrato público, que son los contratos pues, que son autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito que compete y tiene mejor condición probatoria. De acuerdo a la calidad de los sujetos intervinientes, el contrato privado es realizado entre personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, en las que existen relativas igualdades contractuales y no extendiendo a todo lo que es lo potestativo. El contrato público o administrativo, este es celebrado en el Estado o en un organismo público y una persona natural o jurídica, en donde primero de ellos es manifestar la serie de potestades y pues que se colocan a la subordinación de aquel. Y la tercera es por publicidad, que está el público, ¿verdad? Y el privado, que son los contratos otorgados por las partes contratantes sin la autorización efectiva de los existentes. También existen los contratos nominados o típicos e innominados o atípicos. Contrato nominado o atípico es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley. Un ejemplo de ello son las compra y venta y los arrendamientos. El contrato innominado o atípico es aquel para el que la ley no tiene previsto un nombre específico debido a las características del mismo. No se encuentran pues reguladas en ella. Pueden ser híbridos entre varios contratos o incluso uno completamente nuevo. Los contratos determinados únicamente en su género, son aquellos que son únicamente en su género,
y que hacen mención a la cantidad o a la calidad del objeto del contrato. Los tipos del contrato de trabajo. Está el contrato por tiempo determinado. Estos están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo en el artículo 64. Este tipo de contrato se caracteriza por establecer dentro de su contenido la fecha de inicio y la fecha de culminación. El indeterminado es aquel pues que se da. Un ejemplo de un contrato indeterminado es un empleado público, porque tiene la fecha de inicio más no la del final de su trabajo. El contrato de trabajo para una obra determinada también está establecida dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, y una demostración de este trabajo son, por ejemplo, en la parte de las obras de construcción. Ellos son trabajos por contrato que tienen una fecha estipulada, una fecha de inicio y cuando termina. Este tipo de trabajo se rige fundamentalmente por normas generales de contrato. Ahora bien, hablar de la sustitución de los patronos. Pues existe una sustitución del patrón o de la patrona cuando cualquier causa transfiere la propiedad o la titularidad de una identidad del trabajo por parte de ella, a través de cualquier título de una persona natural o jurídica, o cualquier causa continua realizando las labores en entidades de trabajo. Aún se producen modificaciones, notificaciones, hablemos de las notificaciones. Señala el artículo que el derecho de los trabajadores, es un derecho de los trabajadores ser notificados, ¿verdad?, por escrito sobre la sustitución o el por qué está siendo removido, y deben hacerlo ante las leyes, ¿verdad?, que son los órganos que aplican la ley del trabajo. La suspensión laboral es la interrupción temporal de la prestación de un servicio que son personales subordinadas por parte de un trabajador, y así esto que implica la interrupción, ¿verdad?, del pago de un trabajador. Feliz día, bendiciones para